Recordemos que ya el día pasado quedó dicho, si no recuerdo mal, que el personaje central de la Biblia, ¿no?, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es Jesús, ¿no? El día pasado nos fijamos sobre todo en el Antiguo Testamento, cómo en el Antiguo Testamento se va preparando, se va anunciando y se va prefigurando, es decir, se va preparando para que cuando llegue lo reciban y lo acojan, porque recordemos que ya creo que se había leído, pero lo podemos leer nuevamente, la carta a los Hebreos, el capítulo 1, los versículos 1 y 2. Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo los siglos. En este inicio de la carta a los Hebreos, nos da el autor sagrado la manera como se ha realizado la revelación. Antes, a nuestros padres, muchas veces, de muchas maneras, a través de los profetas. Es lo que más o menos a grandes rasgos vimos el día pasado. Y recordemos que es lo que hizo Jesús con los discípulos de Maús, fue esto, recordarles, no todo, pero sin duda alguna mucho, de los textos que en el Antiguo Testamento se habla de él. Sin el conocimiento de esta parte del Antiguo Testamento, no entenderíamos bien el Nuevo. Pero la plenitud la tenemos en el Nuevo. Antes, muchas veces y de muchas maneras. Últimamente nos habla por medio del Hijo. Es decir, es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre. Entonces, vamos a intentar profundizar un poco y ojalá que captemos digamos, ¿quién es Jesús? Jesús, hombre, Dios. Hombre y Dios. Recordemos lo que nos dijo el texto aquel de Isaías 7:14, que no lo vamos a leer porque ya lo leímos el día pasado. Esta señal que nos da Dios, una virgen que está encinta y da a luz a un hijo que es Dios con nosotros, que es Emmanuel. Por lo tanto, Jesús es Dios con nosotros, Dios que ha vivido entre nosotros. En la carta a los Gálatas, San Pablo nos lo explica muy bien. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Mas al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción. Y por ser hijos envió Dios a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que grita, Abba, Padre, de manera que ya no es siervo, sino hijo, y si hijo, heredero por la gracia de Dios. O sea, observemos aquí cómo nos dice San Pablo. La plenitud de los tiempos es el momento en que el Hijo de Dios se hace hombre. Pero fijémonos que nos dice aquí San Pablo, que Dios envía a su Hijo, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho de mujer, por lo tanto, realmente hombre, como nosotros. Tiene una madre, ha nacido, ha sido engendrado y ha crecido. En la carta a los Hebreos nos dirá que es en todo igual que nosotros, menos en el pecado. Pero ese texto de Gálatas nos dice también ¿qué viene a hacer Jesús? ¿Por qué Dios envía a su Hijo? Y fijémonos que viene para hacer de nosotros hijos de Dios. A ver, espero que me entiendan. Cuando a veces se dice, todos somos hijos de Dios, en realidad no es así. Porque el Hijo tiene siempre, en todos los seres vivos, tienen la misma naturaleza que su Padre. Nosotros, nuestra naturaleza no es divina. No somos por naturaleza hijos de Dios. Estamos hechos a imagen de Dios. Pero somos creados, no somos engendrados. El Hijo es engendrado. Pero el Hijo que es engendrado
viene para hacer de nosotros hijos. Nos dan la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Y esto en Jesucristo. Si recordamos lo que se dijo hace unas cuantas clases, cuando veíamos cuál es el proyecto de Dios desde toda la eternidad. ¿Se acuerdan cuál era ese proyecto? El proyecto de Dios es, según la carta a los Efesios, recapitular todas las cosas en Cristo. Mediante el bautismo quedamos injertados en Cristo. Entonces participamos de su naturaleza, nos dirá San Pedro. Por consiguiente, veamos la trascendencia de este hecho. Dios, en su gran amor, hay ese texto precioso de San Juan cuando le dice, tanto amó Dios al mundo, es decir, tan sorprendente ese amor que Dios tiene al mundo, a este mundo que se ha alejado de Él, que nos ha dado a su Hijo. ¿Para qué? Para que yo pueda ser hijo de Dios. Todo el que cree, nos dirá San Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, es hijo de Dios. Porque participamos de la naturaleza de Dios, al estar incorporados en Cristo. Lo tenemos también en el Evangelio de San Juan. Podemos ir al capítulo 1 del Evangelio de San Juan y leamos primero versículos 1 al 3 y luego el 14. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Observemos que comienza diciéndonos San Juan que al principio, fijémonos que es como comienza el Génesis, al principio creó Dios el cielo y la tierra, pues al principio ya existía el Verbo, porque es eterno como el Padre. Y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios, es decir, el Verbo es Dios. Y por Él ha sido hecho todas las cosas, es decir, es Dios igual que el Padre. Pero se hizo hombre, se hizo carne, se hizo frágil como nosotros y habitó entre nosotros. O sea, tenemos que captar que es un misterio, pero que se nos ha revelado. Ese gran misterio de Jesús, que siendo Dios se ha hecho hombre, igual que nosotros, repito, menos en el pecado. Pero es Dios igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. En Jesucristo, por lo tanto, hay dos naturalezas perfectas, no mezcladas. Perfecto Dios, perfecto hombre. Como Dios infinito, como Dios eterno, como Dios omnipotente, pero también perfecto hombre. Y como hombre tiene una naturaleza caduca, una naturaleza que nace, que se desarrolla y que muere. Y que tiene unas capacidades físicas e intelectuales limitadas. Grandes capacidades, pero limitadas. Pero el yo, la persona de Jesús, es siempre y únicamente la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, a veces dice yo y está actuando y hablando como hombre, y a veces dirá yo, es Él el que habla y habla como Dios. Y todo esto es importante, intentaremos irlo viendo, porque en la lectura del Evangelio, si no tenemos en cuenta esto, muchas veces nos puede desconcertar, porque como hombre es limitado, como Dios no. Entonces, esto a veces puede resultar un poco como contradictorio, si no captamos este gran misterio que hay en Jesús. Vamos a ver cómo se realiza este misterio, un texto que es muy conocido, pero que no nos viene mal recordarlo e intentar profundizar un poco. Veamos en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38.
En el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y presentándose a ella le dijo: «Salve, llena de gracia, el Señor es contigo». Ella se turbó al oír estas palabras y discurría qué podría significar aquella salutación. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin». Dijo María al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, pues yo no conozco varón?». El ángel le contestó y dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por esto el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. E Isabel, tu parienta, también ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el mes sexto de la que era estéril, porque nada hay imposible para Dios». Dijo María: «He aquí a la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y se fue de ella el ángel. Bueno, es un texto que no sabemos muy bien, pero intentemos profundizar un poco, porque fijémonos que aquí encierra, en estas palabras, la realización de ese misterio, el misterio de la unión hipostática. Se nos dice, si se han fijado, que el ángel Gabriel llega a una virgen desposada con un varón. Es decir, es una virgen, es una joven que no ha tenido relaciones, por eso se dice que es una virgen. Pensemos que en aquella época las mujeres israelitas se casaban muy jóvenes, quizás tendría 15 años. Hoy diríamos era un adolescente. Pero sin embargo, fijémonos qué madurez tiene esta joven, que se llama María, que está casada. Pero recuerde, porque se nos dice que está desposada, no se dice que tenía un novio, no. Entre los israelitas no existía el noviazgo. Por consiguiente, lo que ocurría era que se hacía un contrato matrimonial, pero normalmente, pues de acuerdo a los padres de los futuros esposos, pero todavía, o sea, ya eran esposos, pero cada uno todavía vivía en su casa. Luego, pasado un tiempo, que podía ser más o menos, dependiendo de las circunstancias, era cuando el esposo, pues vestido de fiesta, con sus amigos, iba a la casa de la esposa, que también esperaba con sus amigas, todos vestidos de fiesta, y entonces iban ambos ya a la casa de los nuevos esposos, y a partir de ese momento ya vivían juntos. Por lo tanto, cuando el ángel visita a la Virgen para anunciarle el hecho de que Dios la ha escogido para ser la madre de Jesús, está casada, pero aún no viven juntos. Esto nos dirá San Mateo de una manera más clara, si queréis, pero era en ese momento, ¿no? Cuando el ángel entra a María y le hace, si nos fijamos, una propuesta, por decirlo así. Le dice cuál es el proyecto de Dios sobre ella, pero que ella tiene que aceptar. Es interesante darse cuenta de cómo Dios respeta la libertad nuestra, la libertad humana, y también la de la Virgen. El saludo del ángel es un saludo que a ella le sorprende. La llama, fijémonos que el ángel no le dice Dios te salve María, sino que le dice salve llena de gracia. Es decir, el nombre que le da a María es llena de gracia. Es lo propio de ella, tiene la plenitud de la gracia. Y es la frase, la palabra que se emplea, llena de gracia, que se ha traducido en castellano llena de gracia, indica que es una acción
digamos, completa, que ha sido, es y será. Tiene sentido de plenitud. Pero lo que nos interesa es esto, cómo después de decirle que ha sido, que Dios está con ella, le indica que tendrá un hijo. Ella, fijémonos, la respuesta de la Virgen es: ¿cómo puede ser eso si no conozco varón? Si estaba desposada, fijémonos que normalmente no tiene, esa pregunta no tiene explicación. Si está desposada, lo lógico que es que unos jóvenes que se casan esperen tener hijos. En cambio, ella le dice que eso no sabe cómo podrá ser. Lo cual indica que ya ambos, porque si no, no habría sido válido, digamos así, este matrimonio, ambos, la Virgen y José, estaban de acuerdo para vivir, digamos, un matrimonio, una unión fraternal, una unión de hermanos, no tener relaciones entre ellos, o sea, un matrimonio virginal. Por esto observemos que cuando el ángel le explica cómo es que llegará a ser madre, y le hace ver que para Dios no hay nada imposible, le pone el ejemplo de lo que ha ocurrido con su prima Isabel, que era estéril, que ya es mayor, y está de 6 meses, está esperando un hijo. Es decir, la Virgen, antes de dar su consentimiento, se informa. ¿Cómo puede ser? ¿Qué tengo que hacer? Pero de este relato, precisamente gracias a esa pregunta de la Virgen, nos vemos de una manera muy clara que Jesús es hijo del Altísimo, pero será hijo de ella. Es decir, Jesús no tiene padre biológico humano. Su padre es Dios. Es decir, el yo, la persona, es divina, pero se hace hombre en el seno de la Virgen. Entonces, la Virgen acepta ese misterio que se realiza en ella, y lo acepta con todas condiciones. Aquí está la esclava del Señor, digámoslo así, que firma un cheque en blanco a Dios. Y una vez que ella lo ha aceptado, es cuando el ángel la deja y el Verbo se hizo carne. Sería interesante ahora que leamos la anunciación a José. Podemos leerlo en San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 23. Recordad que la Virgen, después de esta visita del ángel, que le dio la noticia de la situación de su prima Isabel, se fue a casa de Isabel y Zacarías y estuvo allí 3 meses. Pasados esos 3 meses, cuando ha nacido Juan, vuelve. Por lo tanto, ya de alguna manera se comienza a ver las señales de la maternidad. La concepción de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que conviviesen, se halló haber concebido María del Espíritu Santo. José, su esposo, siendo justo, no quiso denunciarla y resolvió repudiarla en secreto. Mientras reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta, que dice: He aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo, y se le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, fijémonos que José, lógicamente, está desconcertado, porque ve a su esposa con las señales de la maternidad y evidentemente no es hijo suyo. Pero es interesante que nos demos cuenta que San José no hace un juicio negativo contra la Virgen. Se dice que San José era justo. Si es justo, quiere decir que era
fiel cumplidor de la ley de Moisés. Y por lo tanto, si dudara de la inocencia de la Virgen, digámoslo así, habría debido denunciarla, según la ley. Pero precisamente porque era justo, decide, pues podríamos decir, desentenderse del misterio. Y es Dios el que a través igualmente de un ángel le explica ese misterio que se encierra en María. Y fijémonos que la explicación que le da, le dice que así se está cumpliendo lo que había dicho Isaías. Es Dios con nosotros. Es obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, se le está pidiendo que haga de padre, que celebre la segunda ceremonia, el segundo momento del matrimonio judío, que la reciba en su casa y que haga de padre. Y San José igualmente dice fiat, igualmente acepta, con todas las consecuencias. Y de esta forma tenemos que Jesús, Dios hecho hombre, nace en una familia, con todo lo que implica de vivir en una familia. O sea, Jesús, niño, experimentará, niño y adolescente, y hasta el momento mientras vivió San José, experimentó pues el cariño, la protección, la cercanía de San José, de su padre, como un padre más. Sin duda alguna, un gran padre, San José. Recordad que el Papa nos habla de la ternura de San José como padre, expresión de la ternura del Padre Dios. Como hombre pudo experimentar, porque fijémonos que una cosa es saber y otra cosa es vivirlo. Y Jesús, hombre, pudo vivir pues el amor de unos padres, San José y de la Virgen. Pero en fin, ahora no nos vamos a ir a hablar de San José. Lo que nos interesa es que captemos ese gran misterio. Fijemos que es que muchas veces cuando pensamos en Jesús y le vemos hacer cosas y morir por nosotros, en fin, todo esto que sabemos, fácilmente pensamos, claro, como Él es Dios, lo puede todo, puede soportarlo todo, etc. Pero no olvidemos que es perfecto hombre. Y por lo tanto, es semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Sabe lo que es el esfuerzo, el sufrimiento, la ingratitud y el cariño. Es un perfecto hombre. Pero que, precisamente porque es Dios, nos revela al Padre, nos revela a Dios. Hemos visto que es el que nos revela el misterio de la Santísima Trinidad. En el Evangelio de San Juan, fijaos en el capítulo 1, el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre, ese le ha dado a conocer. Es muy importante que captemos el significado de este versículo. O sea, a Dios no le ha visto nadie jamás. ¿Quién es quien le ha visto? ¿Quién le había visto en aquel momento? Jesús. Jesús sí que ha visto al Padre. Por lo tanto, nos habla, como dirá San Juan en más de una ocasión, de lo que veía, de lo que escuchaba. Por lo tanto, nos reveló, nos dio a conocer a Dios, nos dio a conocer al Padre. Es Jesús el que, digamos, no solamente nos habla del Padre con sus palabras, sino con su propia vida. Porque en Jesús, podríamos decir, se revela la actitud del Padre para con nosotros, la actitud de Dios para con la humanidad. Se nos, digamos, podríamos decir de alguna manera, se nos hace visible el Padre. Hay aquel texto del Evangelio de San Juan, el capítulo 14,
versículos 7 al 11. Si me habéis conocido, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Felipe, ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me habéis conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo de mí mismo. El Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. A lo menos creedlo por las obras. Observemos que aquí Jesucristo, de una manera evidente, clara, y extrañado, podríamos decir, de que no se hayan dado cuenta, nos dice que quien le ve a Él, ve al Padre. Evidentemente, no en lo físico, porque el Padre no tiene cuerpo, pero sí en la actitud, en la manera de comportarse. Es el icono, dirá San Pablo, del Padre, es decir, la imagen perfecta del Padre. Por lo tanto, viendo a Jesús, conociendo a Jesús, conocemos al Padre. Por esto también nos dirá que es el camino, la verdad y la vida. Fijémonos en el mismo capítulo, a ver un momento que lo digo, en el capítulo 14, desde el versículo 5, el 5 y el 6. Díjole Tomás: no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, observamos lo que Jesús afirma. Ha dicho que va al Padre y que ya vosotros ya conocéis el camino, le ha dicho antes. Y entonces tenemos que Tomás le dice: pero si no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Fijémonos esta afirmación que quizás la pasamos un poco superficialmente. Yo soy el camino. Fijémonos que no dice yo soy un camino, sino soy el camino, el único camino para ir al Padre. Y por lo mismo, Él es la verdad y es la vida. ¿Y por qué es el camino? Porque volvemos a lo que se había dicho desde el principio. El proyecto de Dios es recapitular todas las cosas en Cristo. Solo incorporados en Cristo llegamos al Padre. No hay otro camino. Fuera de Cristo no hay posibilidad de ir al Padre, porque es el único camino. Es el que ha venido a hacer de nosotros hijos y por lo tanto herederos del Padre, con derecho a ir a la casa del Padre, porque los hijos tienen derecho de estar en la casa del Padre. Y precisamente porque es hombre, es camino, porque es incorporados en Él, que es de nuestra misma naturaleza, como participamos de su naturaleza divina. Y evidentemente, si no tenemos esa comunión con Cristo, no existe la posibilidad del encuentro con el Padre. ¿Y cómo nos refleja al Padre? ¿Cómo nos muestra el rostro del Padre? Fijémonos en Lucas, capítulo 15, es un texto muy conocido, versículos 1 y 2 de este capítulo 15. Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Los fariseos, que se consideraban los perfectos, los que vivían totalmente de acuerdo con lo que Dios quería que se viviera, se escandalizan de que Jesús acoge a pecadores y come con ellos, es decir, tiene intimidad con personas que son pecadores. Y esto da ocasión a esas 3 parábolas que pronuncia Jesús para explicar por qué Él actúa así.
la parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido, podríamos decir. Vamos a leer la del hijo perdido, la del hijo pródigo, desde el versículo 11. Y añadió: un hombre tenía 2 hijos, y dijo el más joven de ellos al padre: Padre, dame la parte de hacienda que me corresponde. Les dividió la hacienda, y pasados pocos días el más joven, reuniéndolo todo, partió a una tierra lejana, y allí disipó toda su hacienda viviendo disolutamente. Después de haberlo gastado todo, sobrevino una fuerte hambre en aquella tierra, y comenzó a sentir necesidad. Se puso a servir a un ciudadano de aquella tierra que le mandó a sus campos a apacentar puercos. Deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los puercos y no le era dado. Y levantándose se vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, vióle el padre y compadecido corrió a él y se arrojó a su cuello y le cubrió de besos. Bueno, es suficiente, no vamos a leer más porque la historia se conoce. Pero estos versículos he querido que se lean porque fijémonos que aquí Jesús nos está hablando cuál es la actitud del Padre y por lo tanto Él actúa así. ¿Cuál es la actitud del Padre? Reflejado sobre todo en esta parábola del hijo pródigo, que quizás tendría que llamarse del Padre misericordioso. Pues que uno de sus hijos pues, se muestra de una manera totalmente ingrata. Se aleja del padre, ha malgastado sus bienes, viene hecho una miseria, como aquellos con quienes Jesús se juntaba y comía y les hacía compañía y los aceptaba con él. ¿Por qué? Pues porque el amor del Padre es absoluto. Y basta con que se acuerde de que su padre, en la casa de su padre, está mejor. Fijémonos que el hijo no vuelve a la casa del padre porque le duele haberle hecho sufrir, no. Vuelve por razones egoístas, porque en casa de su padre se está mejor. Pero vuelve a la casa del padre, reconoce que se ha portado mal. Y fijémonos que el padre ni siquiera le deja acabar. Lo ha abrazado con todo su corazón y le ha aceptado con todos los derechos de hijo. Esta es la actitud de Jesús. Hay un texto que a mí me gusta mucho de la 2 Timoteo, el capítulo 2, fíjese los versículos 11 al 13. Verdadera es la palabra, que si padecemos con Él, también con Él viviremos. Si sufrimos con Él reinaremos. Si le negamos, también Él nos negará. Si le fuéremos infieles, Él permanecerá fiel, que no puede negarse a sí mismo. Fijémonos sobre todo el final. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Tenemos de esta manera el reflejo del Padre. Nos muestra cómo es el Padre, viendo cómo actúa Él. Y como que nosotros estamos llamados a vivir como hijos de Dios, se nos pide que perdonemos, que hagamos bien a los que nos hacen mal. Fijemos que esto es precisamente lo que tiene que caracterizar a un cristiano, porque si está incorporado en Cristo, como dirá San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y esto se tiene que ver en las obras. Porque que San Pablo diga, no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, digámoslo así, no es una excepción, es lo normal de cualquier cristiano, que se precie de serlo. ¿Por qué? Porque, repito, recordemos aquel ejemplo que pone Jesús, que no hará falta leerlo, de la vid y los sarmientos. Cuando Él explica cuál es nuestra relación con Él, lo hace a través de este ejemplo de una vid. Y nos hace ver cómo nosotros somos sarmientos de esa vid. Y que lo lógico, porque por lo tanto nuestros frutos han de ser los propios de la vid. ¿Y cuáles son esos frutos propios de la vid? Que es Jesús.
Pues eso, el saber perdonar, el saber el amar siempre, invariablemente. Y por lo tanto, hacer bien a los que nos hacen mal. San Pablo nos dirá en la carta a los Romanos que venzamos el mal con el bien. Pero fijemos que eso es lo razonable, lo lógico, lo que hay que esperar de un cristiano. No puede ser casos extraordinarios. Porque si somos miembros de Cristo, el árbol se conoce por los frutos. Un miembro de Cristo no puede tener frutos de otro árbol. Me explico, ¿no? No es normal, no debe ser normal que un cristiano que se precia de vivir en comunión con Cristo, que se precia de ser auténtico cristiano, odie o quiera el mal para alguien, o no ayude a quien puede ayudar. Y que, como recordemos la parábola del rico pulón y el pobre Lázaro, no puede ser que estemos banqueteando, eso de banquetear lo pongamos entre comillas, hay muchas maneras de banquetear, ¿no? Mientras tenemos al lado a alguien que está en una extrema necesidad. Un miembro de Cristo no puede hacer eso. Algo no funciona si pasa. No hay auténtica conexión. La savia no llega con toda la fuerza que tendría que llegar. Y si no llega con toda la fuerza que tendría que llegar, es porque algo lo está taponando, y ese algo lo pongo yo, él no, nunca. Yo creo que tenemos que tomarnos mucho más en serio lo que significa ser cristiano, ser miembros de Cristo. Pero que Jesús es verdadero Dios, podemos ver algunos textos. Por ejemplo, fijemos en San Juan capítulo 10, lo que Jesús mismo dice, los versículos 30 al 33. Yo y el Padre somos una sola cosa. De nuevo los judíos trajeron piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas obras os he mostrado de parte de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Respondiéronle los judíos: por ninguna obra buena te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea, fíjense que los que convivieron con Jesús, los fariseos, vieron claramente que Jesús era hombre, externamente, no dirá San Pablo, como un hombre cualquiera se presentó, pero era Dios. Y él se reconocía como Dios. Porque fijemos que afirma Jesús, el Padre y yo, o sea, dos personas, somos una sola cosa, somos un solo Dios. Y en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, veamos los versículos 52 al 59. Dijéronle los judíos: ahora nos convencemos de que estás endemoniado. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: quien guardare mi palabra no gustará la muerte nunca. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Y los profetas murieron. ¿Quién pretendes ser? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis, pero yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería semejante a vosotros, embustero. Mas yo le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Pero los judíos le dijeron: ¿no tienes aún 50 años y has visto a Abraham? Respondió Jesús: en verdad os digo, antes que Abraham naciese, era yo. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Fijémonos con qué, diríamos así, naturalidad Jesús se presenta como alguien que existía antes que Abraham. Abraham vio su día, dice, y afirma categóricamente: antes que que Abraham naciese, soy yo. Esta afirmación, que San Juan la repite en más de una ocasión, yo soy, no sé si recuerdan que es las palabras, el nombre con que Dios se revela a Moisés en el Sinaí. Cuando pregunta, lo dice en el libro del Éxodo: si me dicen
¿cuál es su nombre? ¿Qué le tengo que decir? Y y Dios le dirá, así dirá, yo soy, me envía a vosotros. Es decir, es el que es por naturaleza, el que tiene la vida en sí mismo. Jesús también tiene la vida en sí mismo, como Dios. Por lo tanto, como Dios existía antes de Abraham. Y han pasado unos cuantos siglos desde Abraham. Con toda naturalidad, Jesús revela su naturaleza divina. Recordemos que ya en el Antiguo Testamento había unas insinuaciones bastante claras, que si hubieran estado abiertos a lo que Dios les estaba diciendo, y nos dice a nosotros, lo habrían tenido que reconocer fácilmente. Tenemos que reconocer que no era fácil para aquellos hombres, aquellas mujeres que habían asumido de una manera tan clara y tan reiterativamente se lo había dicho Dios, que Dios es uno solo, que Dios es el trascendente, que Dios es el creador, el omnipotente, que ese hombre que veían se declare Dios. Fijémonos que para aceptar esta realidad necesitaban una gran humildad. Necesitaban una gran humildad para aceptar que todo no lo pueden entender. Que no se pueden constituir en maestros absolutos. Que ante Dios hay que tener una actitud de escucha y de aceptar lo que Él nos quiera decir, que sin quizás muchas veces no lo entendemos. Si queremos entenderlo todo, quien se perjudica soy yo. Que dejo de saber, dejo de aceptar verdades que yo por mí mismo no puedo alcanzar. Aceptar esas verdades que yo por mí mismo no puedo conocer me enriquece intelectualmente. Puedo saber más cosas. Y partiendo de esas cosas que sé, puedo llegar a otros espacios intelectuales y humanos y morales. El drama del pueblo de Israel, de sus autoridades, es no tener la suficiente humildad para aceptar que Dios les trasciende y que Dios tiene misterios. Pero lo complicado es que a nosotros también nos pasa eso. Si no vigilamos, fácilmente podemos incluso enfrentarnos y decirle, ¿y tú por qué haces eso y por qué haces aquello otro? Hay misterios que yo no puedo entender. Pero la clave que no debiéramos nunca perder es el por qué hace Dios eso. Veamos San Juan, ya tenemos San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Si fijémonos cuál es la causa por la que Dios hace este gran misterio, que tanto ama a Dios al mundo. Y en el Evangelio de San Juan, mundo es el mundo que rechaza a Dios, enemigo de Dios. Tanto le ama que envía a su propio Hijo. Pero fijémonos que lo envía respetando nuestra libertad, para que el que crea tenga vida eterna. El que crea. Dios no nos coacciona. ¿Y qué significa creer? Fijémonos que en la Biblia creer no es simplemente aceptar unas verdades de fe. Creer supone adhesión, asumir, o sea, adherirme a ese mensaje, a esa persona. Por eso comenzamos a ser cristianos, decía el Papa Benedicto, cuando tenemos ese encuentro con ese acontecimiento, con esa persona. Mientras nos limitamos a cuestiones intelectuales de aceptar verdades y realizar prácticas de piedad. Pero si tener ese encuentro con Jesús, no entendemos, no vivimos a fondo nuestro misterio de ser hijos de Dios. Veamos brevemente textos en los que Cristo habla como hombre y habla como Dios. Fijémonos tenemos San Juan, capítulo 14, versículo 9.
Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Por lo tanto, fijémonos, aquí Jesús habla como Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora fijémonos, en el mismo capítulo 14, el versículo 28. Habéis oído lo que os dije, me voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os alegraríais, pues voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. O sea, observamos aquí, Jesús está en el mismo discurso, es el mismo capítulo, en la sobremesa de la última cena, y nos dice que si le amaran se alegrarían, porque va al Padre, y el Padre es mayor que él. ¿Aquí cómo habla? ¿Como hombre? ¿Lo vemos o no? O sea, como Dios, quien le ve a él, ve al Padre. Versículo 9. El Padre es mayor que él, como hombre. Porque como Dios es igual que el Padre. Nos ha dicho en el capítulo 10, el Padre y yo somos uno. O por ejemplo, cuando Jesús en el Evangelio de San Juan, recuerden cuando resucita a Lázaro y le dice: gracias Padre que me has escuchado, yo sé que tú siempre me escuchas. Aquí está hablando como hombre. Vemos, es decir, es importante que cuando leamos el Evangelio captemos que Jesús tiene estas dos, digámoslo así, estas dos maneras de hablar, porque tiene dos naturalezas distintas. Pero precisamente porque la naturaleza humana está unida a la divina y la persona es la divina, sus actos tienen valor infinito, porque son actos de la persona. Y por lo tanto es el que nos libra, es el que nos libera. Pero siendo así que era Dios, en la carta a los Corintios nos dirá, se hizo pecado para hacer de nosotros hijos de Dios, para reconciliarnos con Dios. Yo creo que tendríamos que reflexionar un poco más en estas realidades e intentar darnos cuenta hasta qué punto Dios nos ama, hasta qué punto Jesús nos ama. Pienso que esto nos tiene que urgir a amarle más, a amarle mejor, a ser menos egoístas. Porque muchas veces, incluso en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de piedad, buscamos mi complacencia, mi paz, mi bienestar, mi yo, en una palabra. Eso no es amor. Jesús no buscó su bienestar, nos mostró su amor dándose hasta el punto de dar la vida por nosotros. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y el Padre nos ha mostrado su amor dándonos a su Hijo de esa forma. Recordemos el caso de Abraham. La prueba de que Abraham amaba a Dios, estuvo dispuesto a dar a su hijo, a inmolar a su hijo. Pero sabía que Dios lo resucitaría, es decir, le mantendría con vida de alguna manera. Dios entrega a su hijo hasta el extremo y él se da en la totalidad. Esa es la calidad del amor de Dios y del amor de Jesús. El amor de Dios lo vemos materializado en Jesús. Yo creo que tendríamos que mirarnos un poco más en este espejo y ser mucho más generosos, mucho más auténticos en nuestra respuesta de amor. No sé si están de acuerdo. Espero que sí. Bien, pues por hoy, punto final.